Hola amigos, hoy quería hablarles de los cocodrilos. Hoy en día los cocodrilos son un pequeño grupo de 23 especies, todos integrantes de un único grupo, los eusuquios, que viven en aguas dulces a saladas de los trópicos. Sin embargo, los cocodrilos son arcosaurios y por ello diápsidos, que se originaron en la misma época que los dinosaurios, durante el Triásico, a partir de ancestros comunes. El modo de vida de los cocodrilos actuales, que son predadores acuáticos que cazan por emboscada, no es nuevo. Fue mucho tiempo antes explorado por anfibios, amniotas anápsidos y hasta por arcosaurios no cocodrilos, como por ejemplo Chanaresuchus, proveniente de Ischigualasto, y los fitosaurios del hemisferio norte. De hecho, la mayoría de los cocodrilos que existieron en la historia de la vida fueron predadores terrestres, mayormente oportunistas, pero sin duda cazadores movedizos, capaces de recorrer mucho terreno por día gracias a miembros largos y escudos reducidos. Muchas de las características que apreciamos como típicas de los cocodrilos, como un paladar secundario desarrollado, que les permite, igual que a nosotros, respirar mientras comemos, el cráneo chato y una peculiar articulación de las vértebras, son en realidad propias de un pequeño grupo de cocodrilos originados a fines del Cretácico, los eusuquios. Sin embargo, otras características siguieron presentes desde sus primeras etapas. Por ejemplo, la articulación del tobillo, que da al grupo su típico modo de caminar. Los primeros cocodrilos tenían miembros muy largos y delgados, con huesos huecos. Se presumen que eran corredores y entre ellos se encuentran los llamados esfenosuquios y protosuquios. Algunos, como Gracilisuchus, debieron ser verdaderos guepardos reptilianos. Entre los grupos que siguieron había formas marinas muy especializadas, como los talatosuquios, y formas terrestres en general no muy grandes, como los notosuquios. Este último es el grupo más importante para el hemisferio sur. En relación a su modo de vida terrestre, tenían una postura alta y los escudos de la espalda reducidos a unas pocas hileras que no dificultaban la movilidad. Integrantes de este grupo, junto con los fororracos, los matzoias y los marsupiales esparazodontes, fueron los mayores predadores terrestres del terciario sudamericano. De hecho, los grandes cocodrilos sebecosuquios, cazadores terrestres de varios metros de longitud, con patas largas y ubicadas bajo el cuerpo, fueron en algún momento el tope de la cadena alimentaria en Sudamérica. Sin embargo, los únicos cocodrilos que sobrevivieron hasta hoy son los del grupo de los neosuquios, originados en el Cretácico y que incluían a grandes cocodrilos acuáticos como Deinosuchus y los goniofólidos. La anatomía de los neosuquios muestra un cráneo triangular, bajo y alargado, con un hocico angosto, con dientes cónicos y pesados, propios de un carnívoro. Los dientes estaban bien separados entre sí y el reemplazo era en forma alternada. Muchos de aquellos primeros neosuquios eran mayormente acuáticos y se alimentaban de peces y pequeños anfibios. Los cocodrilos modernos no son entonces fósiles vivientes, sin cambios desde la época de los dinosaurios. Por el contrario, es un grupo dinámico que ha heredado de sus ancestros un cráneo de tipo diápsido, muy ornamentado y de poca movilidad, con un hueso cuadrado fijo, con dientes bien insertos y un cuerpo cubierto de placas o escudos, y un estómago protegido por costillas abdominales. Tienen un paladar secundario que les permite respirar mientras comen y que conecta la tráquea con las fosas nasales ubicadas en lo alto del hocico, un tipo de vértebras semejantes a las de las serpientes o a las colas de los dinosaurios titanosaurios, les permite moverse con soltura en el agua, medio en el que pasan la mayor parte del tiempo y donde se aparean mediante fecundación interna. Sin embargo, desovan en tierra. Los eusuquios se diversificaron al final del Cretácico en 3 familias: los gaviales, los alligators y los cocodrilos. Los primeros viven hoy en día en Asia, se hallaban antiguamente distribuidos también por Sudamérica
y llegaban a alcanzar 6 metros de longitud, con cráneos de más de 1,5 metros. Sin embargo, su hocico largo y fino y la dentición homodonte, donde los dientes inferiores entran en el maxilar al cerrar la boca, los delata como piscívoros de aguas turbias. En estas, el largo hocico es fundamental, ya que les permite acercarse a la presa sin que ella capte un gran cuerpo, moviéndose en las cercanías. La familia de los alligators está formada por los conocidos caimanes o yacarés, cocodrilos de hocico corto, en que los dientes inferiores entran en el maxilar al cerrar la boca y no se puede ver el cuarto diente mandibular. Antiguamente los conquistadores españoles los conocían como el lagarto, y de ahí la palabra alligator. Estos animales se conocen por las capas de inicios del Cenozoico, hace unos 55 millones de años, de la Argentina, encontrados en Chubut y en Mendoza. Son casi exclusivamente americanos y alcanzan hasta unos 5 metros de longitud. Sin embargo, una forma afín que vivió hace apenas 5 millones de años en el Amazonas, conocido como Purusaurus, podía sobrepasar los 15 metros. Hoy sus formas incluyen a un alligator en el Mississippi, que habita aguas dulces del sureste de Estados Unidos, especialmente en pantanos, y hasta marismas salobres, y el yacaré negro de 3 metros de largo, que habita aguas dulces del sur de la selva amazónica y paranaense. Cohabita con su pariente el yacaré ñato o de hocico ancho, que es un poco mayor y más esbelto. Finalmente, el gran caimán negro, de hasta 5 metros de largo, que habita aguas dulces en el norte de América del Sur, de carácter agresivo, que preda muchas veces sobre grandes mamíferos, incluyendo humanos. Los crocodílidos, que alcanzan hasta 10 metros de largo, tienen una distribución generalizada en los trópicos, Centroamérica, Asia, Australia, África y Filipinas, con un hocico puntiagudo, dientes de la mandíbula que al cerrar la boca quedan alternados con los dientes superiores, permaneciendo el cuarto diente inferior a la vista. Entre ellos están los cocodrilos más agresivos y aunque no suelen atacar a humanos, rara vez huyen. El cocodrilo americano, de hasta 6 metros de largo, habita el litoral atlántico, desde el sur del Golfo de México y las Antillas hasta Venezuela, y también en el Pacífico, en el área de América Central. Otras formas son el cocodrilo africano, el marino australiano y el marino cubano, que regulan el equilibrio de sales con una glándula especial. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre los cocodrilos. Y si les gustó, los espero nuevamente otro día. Un fuerte abrazo.